Ahí estamos grabando. Bueno, chicos, buen día para todos. Llegamos a la última semana de este segundo cuatrimestre. Un cuatrimestre, bueno, ya por demás cortado, ¿sí? Por las mesas de exámenes, por un montón de situaciones. Así que espero que bueno, lo poco que pudimos desarrollar del programa, vieron que uno a veces planifica algo y después, bueno, se van dando las circunstancias de otra forma, de otra manera. Así que hicimos lo que pudimos, ¿no? Y acá estamos terminando el año, ¿no? Un año también bastante particular, desafiante, difícil para todos, me imagino también para ustedes estudiantes, ¿no? De una carrera que tiene una característica tan especial y que la hace tan importante a la carrera de ustedes que han elegido, y tener que vivir este año de esta forma seguramente no ha sido fácil, y para muchos otros estudiantes que también han quedado en el camino, ¿sí? Porque a veces les ha costado más, o porque por ahí no han podido adaptarse a esta modalidad por distintas circunstancias. Así que bueno, empezamos el último encuentro, ¿sí? Este va a ser nuestro último encuentro oficial, por lo menos, por este medio, ¿sí? Así, de manera sistemática. Sí les propongo que si de repente ustedes quisieran después, en el transcurso de la otra semana o antes del examen final por ahí, algunos minutos para aclarar algunos temas que ustedes consideren o que les haya gustado o que quieran preparar, digamos, ese tema para rendir y bueno, quieren profundizar un poquito más, yo no tengo problema en que me consulten y coordinamos un horario y por ahí nos encontramos, ¿sí? De manera extraoficial como para darles una mano, ¿sí? Y también a mí, bueno, a mí me gusta, digamos, ¿no? A mí me encanta poder charlar y compartir estos temas. Yo sé que, y esto siempre lo decimos, ¿no? Las materias de teología no son las más importantes quizás en la carrera de ustedes, ¿no? Pero son materias que a muchos por ahí les cuesta, ¿no? Les cuesta porque por ahí no les gusta o es difícil, ¿no? Para entender algunos temas. Entonces, yo me ofrezco con total predisposición para quienes quieran después continuar encontrándonos por estos canales, y poder ir resolviendo algunas dudas, ¿sí? O cuestiones que vayan quedando pendientes, ¿sí? No tengo ningún problema. Bueno, dicho esto, entonces comenzamos nuestra última clase. Haciendo un repaso rapidísimo, como para poder retomar, nosotros iniciábamos nuestro cuatrimestre y nuestra teología 2, ¿no? Diciendo y expresando de que nuestro objeto de estudio en la teología 2, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Hijo, Cristo, Jesús, la persona de Jesús, ¿no? Por lo tanto, nos ocupa a nosotros estudiar a Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? Era una pregunta que nos llevó varios encuentros, poder resolver quién era este Jesús. Y es una pregunta de examen también, ¿no? La pregunta de, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Sí? Y ustedes ya tienen las herramientas, digamos, y el conocimiento, porque así lo fuimos desarrollando para explicar de manera teórica quién es Jesús, más allá de la apreciación personal que cada uno pueda tener respecto a Dios, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que más allá de la fe que tenga cada uno, ¿sí? Que puede ser buena o mala, yo eso no lo voy a juzgar, ¿sí? Yo no estoy para juzgar lo que ustedes creen o no creen, ¿sí? Eso ya es cuestión de ustedes, pero sí, de manera teórica, podemos nosotros, y científica, porque la teología es una ciencia, ¿no? Podemos nosotros responder a esta pregunta. Bueno, ¿quién es Jesús? ¿No? Esa es una primera parte muy importante a resolver. Está
están las clases grabadas en el aula virtual, está la bibliografía, ¿sí? También hay bastante para repasar sobre este tema. Y después fuimos nosotros tratando de encontrarnos con este Jesús histórico, con este Jesús que se hace presente en la historia, concretamente en un tiempo determinado, ¿no? Y en un lugar determinado, ¿sí? Y que fue preparado ese lugar durante muchísimos siglos antes, ¿no? Y esto es lo que nosotros conocemos como la antigua alianza, es decir, lo que ustedes vieron en la Teología 1, esa historia de la salvación, que tiene su punto culmen, es decir, tiene su plenitud. Dios se revela plenamente en la persona de Jesús, ¿no? Dios hecho hombre. Entonces encontrábamos este dogma importantísimo, ¿no? De Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Otra pregunta de examen, ¿no? ¿Qué significa esta expresión de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Sí? Para nada sencillo de entender, pero sí lo fuimos hablando durante todos estos encuentros, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, no sé qué hice acá, esperen que se me borró algo. Ahí está. Bueno, a partir de ahí entonces, creo que lo que por ahí me quedó pendiente, y esto es muy importante, ¿sí? Más allá del contenido, es si tengo que preparar el examen final, bueno, ¿de dónde voy a estudiar? ¿Sí? Por supuesto que es muy importante esta participación que ustedes han tenido en los encuentros sincrónicos a través de este medio, ¿no? Los encuentros por Zoom. Han sido muy importantes y valoro muchísimo a los que han participado. Algunos de ustedes se han comunicado personalmente conmigo explicándome por qué de repente no podían participar, ¿no? Y lo cual es totalmente entendible, ¿sí? Está bien, ¿no? Pero estos encuentros son muy importantes porque lo que vamos leyendo en la bibliografía, de repente lo vamos explicando en estos encuentros. Así que yo les recomiendo como primer punto, a pesar de, digamos, más allá de tener el programa, que también está en el aula virtual, ¿sí? Más allá de tener el programa, volver a estos encuentros sincrónicos para ir tomando nota de algunos datos importantes, porque a veces los profes, sobre todo yo, a mí me pasa, ¿no? Que voy repitiendo conceptos, voy repitiendo palabras, voy repitiendo cosas, y eso evidencia de que es importante, ¿no? Cuando un profe está repitiendo conceptos, está repitiendo cosas constantemente, quiere decir que algo de importante tiene, ¿sí? Así que yo les recomiendo que vuelvan a mirar, ¿sí? En el tiempo que tienen, cuando van a preparar el examen, estos encuentros que tuvimos acá, sincrónicos, y que están en el aula virtual, ¿sí? Eso es muy importante. Segunda cuestión importante es, bueno, tomar la bibliografía, ¿sí? ¿Cuál es la bibliografía de base que tenemos para poder estudiar? Primero, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Que lo van a utilizar también en la Teología 3, ¿sí? En la Teología 3 también se utiliza, en la Teología 4 también se utiliza. Yo creo, si no me equivoco, y si no ustedes me corrigen, y lo hago, creo que lo subí al aula virtual, el Catecismo en digital, en PDF, ¿sí? Es un libro bastante extenso, pero hay una sección determinada, hay unos capítulos determinados que desarrolla esto que nosotros estamos viendo, ¿sí? Esto que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Que es la cristología, ¿no? El estudio del misterio de Cristo, ¿no? Entonces eso es un documento, es un libro importantísimo que ustedes pueden valerse para poder repasar, ¿sí? Segunda bibliografía muy importante, la Sagrada Escritura, ¿sí? ¿De dónde tenemos datos concretos y revelados por Dios sobre Jesús? En la Biblia, ¿sí? En la Biblia. Y acá, ¿en qué parte de la Biblia voy a encontrar sobre Jesús? A ver, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Paula, muy bien. ¿En qué parte del Nuevo Testamento? Concretamente, para que nos va a servir a nosotros para poder estudiar, para poder leer concretamente qué fue lo que pasó.
¿En qué libros del Nuevo Testamento? Los evangelios. Muy bien, muy bien, muy Mateo, bien. Marcos, Lucas. Muy bien. Y en esto voy a explicar algo que lo había mencionado en alguna de las clases, pero lo vuelvo a repasar porque es muy importante. Para eso voy a utilizar la pizarra, voy a compartir con ustedes aquí, si se ve la pizarra, creo que sí. Se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve, no, la pizarra? profe. ¿Sí? profe. Muy bien. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento 27 libros, ustedes ya lo han estudiado esto en la Teología 1 seguramente, y en el Nuevo Testamento encontramos el Evangelio. El Evangelio es uno, ¿sí? La buena noticia de Jesús es uno, pero tenemos el Evangelio, tenemos 4 relatos del Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuáles son? Tenemos a Marcos. ¿Cuál otro tenemos? Mateo, Mateo, muy bien. ¿Otro? Lucas, Lucas y Juan. Lucas y Juan. Juan. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Cuatro relatos de el mismo evangelio. ¿Sí? Marcos, Mateo, le hago una flechita así copada. Me mató la flechita acá. Ahí, Lucas y Juan. ¿Sí? En estos textos nosotros encontramos de alguna manera desarrollada la vida de Jesús. ¿Sí? Pero si yo agarro estos 4 relatos del Evangelio, yo no voy a poder hacer una biografía, ¿sí?, de Jesús, porque hay datos que aparecen en uno y que en otro no aparece. ¿Sí? Y sobre todo hay algunas diferencias entre estos 3 textos y este. ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo se llaman estos 3, Marcos, Mateo y Lucas? ¿Cómo se llaman esos 3? ¿Lo mencionamos en clase? No, parece que no. Por eso es importante que lo digamos ahora. Estos 3 se llaman evangelios, atención, sinópticos. ¿Sí? Evangelios sinópticos. ¿Por qué se llaman evangelios sinópticos? Porque estos tres, si yo los pusiera en un cuadro comparativo, así, en fila, el contenido de los 3 relatos va a coincidir en muchos datos, ¿sí? Va a coincidir en un montón de cuestiones. Y de hecho que estos 3 evangelios sinópticos tienen la misma fuente desde donde el autor humano de estos textos se han valido para poder escribir esos relatos del Evangelio. ¿Sí? Ustedes saben muy bien, chicos, que Jesús durante su vida pública no escribió nada. ¿Sí? No escribió nada, sino que los que han escrito después de Jesús son los discípulos de los apóstoles. Algunos de los apóstoles, pero después los discípulos de los apóstoles, ¿sí?, han escrito a partir del año 50, 70 después de Cristo. Entonces se pone por escrito, ¿no? Esto es muy importante entender. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo ruiditos. No sé quién. Gracias. Entonces, les decía, estos 3 relatos se llaman sinópticos porque coinciden, hacen una sinopsis, ¿sí?, como una síntesis,
y coinciden en algunos datos. Por supuesto que tienen muchas diferencias también, pero coinciden. Y Juan es distinto, es diferente, porque fue escrito mucho tiempo después que Marcos, Mateo y Lucas. ¿Sí? Fue escrito mucho tiempo después y es un evangelio que lo llaman un poco más teológico, ¿sí? Si se quiere, más teológico. ¿Sí? Estos evangelios sinópticos les interesa más la catequesis, es decir, poder transmitir lo que pasó, lo que vivieron con Jesús. Juan, en cambio, ya no le interesa tanto la catequesis, es decir, transmitir lo que pasó con Jesús, sino más bien profundizar en algunos misterios importantísimos respecto a Jesús, ¿no? Entonces vamos a encontrar grandísimas diferencias entre Juan y estos tres, ¿sí? Pero atención, los 4 relatos del Evangelio son palabra de Dios, ¿sí? Son palabra de Dios. Y si son palabra de Dios, son verdad, ¿sí? Porque Dios mismo lo ha revelado así, ¿no? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, si por ejemplo voy a preparar un tema del programa, ¿sí? Y voy a preparar un tema del programa sobre la vida de Jesús, ¿sí? Y bueno, necesariamente necesito remitirme a los textos bíblicos. ¿Y a dónde voy a ir? Y voy a ir a los textos del Evangelio, ¿sí? Voy a tratar de encontrar aquel texto que fundamente lo que yo estoy proponiendo, lo que voy a decir, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora bien, ¿se acuerdan que cuando nosotros empezábamos a ver la vida de Jesús, yo les había dicho que dividíamos la vida de Jesús en algunas etapas, ¿sí? En algunos misterios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los misterios de la infancia de Jesús, ¿qué relatos del Evangelio, es decir, cuál de estos 4 me va a mencionar sobre la infancia de Jesús? ¿Cuál de estos 4? A ver si alguno sabe o se acuerda. Si yo tengo que hablar del nacimiento de Jesús, la concepción virginal de María, Mateo, Mateo. muy bien, Mateo, ¿y qué otro? ¿Y cuál otro? Marcos, Marcos. Mateo y Lucas. y Mateo y Lucas. Entonces, si yo tengo que hablar de la infancia, de toda esa etapa en la niñez de Jesús, desde la concepción, desde el anuncio del ángel a María, ¿no? Y todo esto, me tengo que remitir necesariamente a Mateo y Lucas, porque Marcos y Juan no me dan ningún dato de la infancia, solamente Mateo y Lucas. ¿Cuál es la diferencia entre Mateo y Lucas? Que Mateo, atención, se va a posicionar más sobre la figura de José, ¿sí? Sobre la figura de José, le da relevancia, importancia a esta figura paterna de José, el esposo de María. Y Lucas, de alguna manera, el autor del libro Lucas, del Evangelio de Lucas, se va a posicionar más sobre María, la figura de esta mujer judía, nazarena, ¿sí? Y le da muchísima relevancia. De hecho, el Evangelio de Lucas es considerado el Evangelio que pone en valor, de los 4 es el que más pone en valor la figura de la mujer a lo largo de todo el libro, de todos sus capítulos, ¿sí? Da muchísima relevancia y pone muchísimo valor a la figura de la mujer, no solamente de María, sino tantas otras mujeres que van apareciendo, ¿no? En el relato del Evangelio, ¿no? Entonces Mateo se centra más, le da una impronta más fuerte a José, Lucas quizás un poco más a María,
¿no? Pero en estos dos textos vamos a encontrar los misterios de la infancia, ¿sí? Si tengo que hablar de los misterios, otra etapa, los misterios de la vida pública, decíamos, ¿con qué hecho o acontecimiento inicia la vida pública de Jesús? ¿Quién recuerda? Con su bautismo. ¿Cómo? Bautismo. El bautismo. Con el bautismo. Muy bien, Celeste, muy bien. Con el bautismo, ¿sí? Inicia a la edad de aproximadamente 30 años, ¿sí? El bautismo en el río Jordán. Su primo Juan el Bautista bautizaba ahí, ¿no? En el río. E inicia la vida pública de Jesús, es decir, empieza a darse a conocer. Pero fíjense, 30 años aproximadamente, nadie sabía de que Jesús era el Mesías, ¿no? Entonces, a partir del bautismo recién empieza a manifestarse él como Mesías, como el Hijo de Dios, ¿no? Y estos misterios de la vida pública, por supuesto que ya los vamos a encontrar en los 4 relatos del Evangelio, ¿sí? En los 4 vamos a tener, de hecho, Marcos, Mateo y Lucas, ¿sí? Los tres sinópticos, encontramos también que coinciden en el bautismo de Jesús, ¿sí? Los tres van a coincidir, ¿sí? Los tres coinciden en que el inicio de la vida pública de Jesús es el bautismo, ¿sí? Los tres coinciden en esto. Y Juan propone que el primer acontecimiento en la vida pública de Jesús, ¿saben cuál es? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien leyó alguna vez? ¿Conversión de agua en vino, profe? No. Muy bien. ¿Quién lo dijo? No lo veo, no lo estoy viendo. Ibáñez, Esteban. Muy bien, muy bien. El inicio para Juan es las bodas de Caná, ¿sí? El milagro de Jesús en las bodas de Caná, en Galilea. ¿Sí? Muy bien. ¿Está? Hasta aquí algunos datos importantes. Ahora, decíamos también que el misterio más importante en la vida de Jesús es el misterio pascual, ¿sí? El misterio pascual. El misterio pascual constituye la centralidad en la vida de Cristo, ¿sí? Si Cristo no hubiese muerto y resucitado, en vano estaríamos estudiando todo esto, ¿sí? Vana sería nuestra fe, diría el apóstol San Pablo en una de sus cartas en el Nuevo Testamento. Es decir, ¿por qué es tan importante el acontecimiento pascual? Y porque justamente la misión de la segunda persona de la Trinidad era la redención, redimirnos, salvarnos del pecado. Entonces, entregando Él su propia vida, nos da vida a nosotros. Y el misterio pascual, yo les decía en alguna de las clases, que se resume en 3 palabras fundamentales. ¿Cuáles eran estas 3 palabras fundamentales? A ver, ¿quién recuerda? ¿Nadie recuerda? Pregunta de examen, ¿eh? Pasión, muerte y resurrección. ¿Sí? 3 palabras esenciales
para entender el misterio pascual. ¿Está? Y este misterio pascual también aparece en los 4 relatos del Evangelio. Pero el Evangelio de Juan le da una impronta y un énfasis mucho más fuerte en cuanto a lo que va sucediendo cronológicamente, ¿sí? Juan tiene el relato de la última cena, por ejemplo, ¿no? O de la pasión, es decir, todo el sufrimiento que Jesús padece a partir desde la última cena, esa cena con sus discípulos, con los apóstoles, hasta el momento de la muerte, ¿no? Y cómo se da la resurrección en este relato. Fíjense, yo les propongo un ejercicio muy interesante que ustedes hagan. Y que les puede servir para el examen final. Y sería algo muy bueno si ustedes se presentan en el examen final, ¿no? Proponiendo este ejercicio muy sencillo, muy simple. Yo les propongo que ustedes puedan hacer un cuadro comparativo, ¿sí? Un cuadro comparativo, atención, y pongan en el cuadro comparativo los cuatro relatos del Evangelio, ¿sí? Pongan Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿sí? Y pongan del lado, en la columna, digamos, que va a ir horizontal, ¿sí? Pongan diferencias y similitudes, ¿sí? Entonces ponen los 4 relatos, diferencias y similitudes. ¿En qué sentido? En el misterio pascual. Si ustedes agarran los últimos capítulos de la Biblia, ¿sí? Entre Marcos, Mateo, Lucas y Juan, vamos a encontrar similitudes, es decir, datos que coinciden, pero también datos que difieren. Alguno me va a aportar otro dato distinto. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero leer sobre la resurrección, ¿sí? Vamos a encontrar un dato en el cual coinciden los 4. Los 4 coinciden en que el primer testigo de Cristo resucitado, es decir, que ve a Cristo resucitado, es una mujer o las mujeres. Fíjense qué importante esto. No está diciendo la Biblia, no me está diciendo que el primer testigo fue Pedro, el apóstol, el capo de los apóstoles, o fue, no sé, algún jefe judío, no sé, o alguien, sino que ponen los 4 relatos en relieve, es decir, le ponen énfasis en que la primera testigo de ver a Cristo resucitado después de su muerte es una mujer. Una mujer o varias mujeres. Depende de cuál de los 4 leemos la resurrección. ¿Sí? Qué importante entonces para Dios la figura de la mujer. ¿Sí? Es realmente maravilloso este dato. Y en esto coinciden los 4. ¿Sí? Coinciden los 4. Ahora, fíjense que va a diferenciarse, cada uno va a tener una diferencia, por ejemplo, en quién le cuenta a la mujer o a las mujeres sobre Cristo resucitado. En alguno va a decir que es un ángel, en alguno va a decir que era una figura resplandeciente, ¿sí? En alguno va a decir que el mismo Cristo aparece, pero de manera que no lo reconoce, la mujer María Magdalena no la reconoce, ¿sí? a Jesús. Es decir, similitudes y diferencias en cuanto al misterio pascual, ¿sí? Si ustedes hacen ese ejercicio, ese cuadro, ¿no? Yo les propongo un cuadro comparativo, después ustedes pueden hacerlo en un texto o de la forma que ustedes quieran, y lo presentan en el examen final. Miren, profe, yo voy a empezar mi examen final con este tema. Tomé la Biblia, agarré los datos, hice una comparación entre los 4 relatos del Evangelio,
sobre el misterio pascual y coinciden en esto y tienen estas diferencias. Yo les digo que si a ustedes les sale eso, que no es muy difícil de hacerlo, ya tienen casi el examen aprobado, ¿sí? Porque es un trabajo muy interesante y van a ver que les va a enriquecer muchísimo, van a ver cómo desde la Biblia podemos estudiar, desde lo que Dios ha revelado, podemos estudiar el misterio pascual, ¿no? Que es el misterio central, ¿sí? Esto es muy importante. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ese cuadro, si llegamos a hacerlo, ¿lo presentamos así en pantalla o tiene que estar en papel? Si ustedes lo quieren presentar en pantalla, lo pueden hacer, siéntanse libres, ¿eh? No hay ningún problema. O si ustedes lo quieren explicar solamente, ¿no? Y por supuesto que en el examen, en un examen final, como va a ser así, de manera virtual, ¿sí? De manera virtual, por supuesto que los profes le preguntamos, ¿ustedes tienen algún apunte, tienen alguna mapa conceptual, tienen alguna idea, algún esquema ahí con palabras principales y demás? Y ustedes nos muestran qué es lo que tienen ahí como para guiarse. Eso está bien, digamos, ¿no? ¿Y cuál es el machete que puedo utilizar en Teología 2? ¿Sí? ¿Cuál es el machete que puedo tener en el examen de Teología 2? La Biblia. La Biblia. Claro, y claro, ¿sí? La Biblia. Es más, le doy un dato. Si ustedes tienen en su casa, o tienen a su abuela, a su tía, a su mamá, a su vecina, a su madrina, o quien fuera, que tiene una Biblia, pero de la edición El Libro del Pueblo de Dios, ¿sí? De la editorial San Pablo, esta Biblia es la que está en la biblioteca de la Facu, ¿sí? Así que si la biblioteca está habilitada, creo que está habilitada para ir a sacar libros, y tienen la posibilidad de conseguirla, o los que están en el interior, si tienen la posibilidad, esa Biblia ya trae mapas, planos de cómo era Jerusalén en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, ahí está, mira, ahí Valentina tiene una, ¿sí? Libro del Pueblo ¿Dónde, de Dios. profe? Si ustedes miran donde inicia Valentina a buscar, yo justo acá, porque estoy en mi oficina de trabajo, justo no tengo la Biblia, porque yo uso esa también, Libro del Pueblo de Dios, para las clases, porque es muy práctica, es muy didáctica. Si vos buscas, Valentina, donde inicia el Nuevo Testamento, inicia con el Evangelio de Mateo. Fíjate que hay un plano ya de Jerusalén ahí. A ver. Pongan en pantalla completa la cámara de Valentina, así ella les muestra el mapa. Para que... Así la ven Acá. solamente a Valentina. ¿Ah, esto? Ay, es que no se ve por la luz, espera. Ahí está. Claro, ahí está, miren. ¿Sí? Fíjense cómo... tiene dos mapas. Dos mapas tiene. Ese es el mapa de Jerusalén, y ya nos va no de Jerusalén, perdón, de Palestina en los tiempos de Jesús. Sí. Y ahí ya tenemos, claro, ahí ya tenemos un machete para la unidad 1. Que en la unidad 1 nosotros hacíamos referencia al contexto geográfico, ¿se acuerdan? Al contexto geográfico social en la época de Jesús. Ya tenemos ahí las 3 regiones, Galilea, Samaria, ¿sí? Judea. Ahí podemos ubicar dónde está Jerusalén. Y si yo voy leyendo los textos del Evangelio, puedo ir ubicando en el mapa. Por supuesto que ese mapa de Palestina en tiempo de Jesús, también lo encuentro en la web, ¿sí? También lo encuentro en San Google, ahí también lo puedo encontrar fácilmente, ¿no? Sí, pero bueno, si tengo en casa, ¿no? Una Biblia que tiene un mapa de ese tipo, por lo general todas tienen, ¿no? Yo les mencioné esta editorial porque es la que comúnmente utilizamos en la Facu, porque ahí en la biblioteca del campus tienen esa editorial, ¿sí? Muchas de esas, ¿no? Entonces está buena, pero después la que tenga, ¿no? La que tenga. Así que bueno, este cuadro, este mapa, esta comparación que ustedes pueden hacer respecto al misterio pascual está buenísimo.
Otra cosa interesante, fíjense que puede ser algo interesante para empezar el examen, y que también ya, si le sale bien, sería ya casi el 80% del examen aprobado, le diría yo, ¿no? Si le sale bien, porque está bueno. Chicos, ya le estoy armando el examen, ¿eh? Así que fíjense ustedes, ¿sí? Alto profe, más macanudo que esto, ¿sí? No, pero bueno, quiero darles algunas pistas porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo de manera presencial, entonces para ayudarles a que sea un buen examen, ¿no? Otra opción podría ser, bueno, agarro los misterios de la infancia, ¿sí? Misterios de la infancia de Jesús. ¿Qué relatos del Evangelio voy a tomar para hablar de los misterios de la infancia? Según lo que hablamos recién. Mateo y Lucas. Lucas y Muy bien, Emanuel. Marcos. Mateo y Lucas, ¿sí? Mateo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir registrando los datos que me va tirando Mateo y Lucas respecto a lo que aconteció antes del nacimiento de Jesús, dónde nació, por qué, cómo, en qué contexto, y a la vez, fíjense qué buena relación pueden hacer ustedes. A la vez que voy leyendo esos datos, tengo en la mano el mapa de Palestina en ese tiempo, y voy ubicando, bueno, pero si me dice que nació en Belén, bueno, ¿dónde está Belén? En la región de Judea. Y voy marcando en el mapa, ¿sí?, esos acontecimientos, esos datos que me va mencionando Mateo y Lucas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Voy relacionando dos temas del programa ya con esta actividad, ¿sí? Eso sería genial, genial si lo hacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que voy leyendo Mateo y Lucas, que me van dando datos sobre la concepción, cómo fue la concepción de Jesús, la encarnación, el concepto de encarnación, ¿sí? Muy importante. ¿Se acuerdan que lo habíamos resaltado en alguno de los encuentros? ¿Sí? Es decir, ¿dónde se da la encarnación? ¿De dónde era Jesús? ¿Sí? ¿Por qué le dicen Jesús de Nazaret si nació en Belén? ¿Sí? ¿Por qué no le dicen Jesús de Belén? ¿Sí? Bueno, todo eso lo puedo ir resolviendo a partir de la lectura de Mateo y Lucas, los primeros dos capítulos, ¿sí? Los primeros dos capítulos de cada uno de estos, de Mateo y Lucas, y ir marcando en el mapa. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy contextualizando geográficamente, es decir, geográficamente estoy ubicando los datos que me presenta la Sagrada Escritura en Mateo y Lucas respecto al misterio de la infancia de Jesús. ¿Sí? Fíjense todo lo que están haciendo. Y si ustedes me lo dicen así, viste, queda re fachero, ¿viste? Queda re copado, ¿no? Porque el tipo, viste, es un teólogo, me está hablando, me está relacionando. Eso está muy bueno también, ¿sí? Como opción para hacerlo, ¿sí? Si les parece. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Les parece que puede ir bien, digamos, esa instancia de examen con estos dos tips que le voy tirando? ¿Sí? Profe. Bueno. A hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible, dice Álvaro. Bien. Miren, con Dios no hacemos solamente lo posible, sino que hacemos hasta lo imposible. ¿Sí? Así que es así nomás. Bueno. Y una última referencia. ¿A qué hora tienen el examen ustedes que tienen ahora después? No, tenemos otra materia antes. ¿Tienen otra materia antes? ¿Menos cuarto tienen otra materia? Sí, 8:45. 8:45, bueno. Les molesto unos minutos más para explicarles esto último. Y me voy a remitir acá, voy a compartir algo con ustedes importante. A ver si se ve. Ustedes me dicen si se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Muy bien. Bueno. Decíamos que nosotros el inicio de la vida pública, alguien lo mencionaba recién, los misterios de la vida pública inician con el bautismo de Jesús. ¿Sí?
El bautismo de Jesús por Juan en el Jordán marca el comienzo de la vida pública. Aparece Jesús, ¿sí? Aunque Juan a veces duda, Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado, ¿no? Es decir, en el bautismo encontramos nosotros la manifestación, es decir, la epifanía de Jesús como Mesías de Israel. Dios se manifiesta. ¿Y qué se manifiesta también en el bautismo? Atención, la Santísima Trinidad. ¿Sí? La Santísima Trinidad se manifiesta también en el bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque si ustedes van a los textos, tanto de Mateo, Lucas o Marcos, vamos a encontrar que, sobre todo en Mateo y Lucas, coinciden en que Juan, al bautizar a Jesús, escucha una voz del cielo, ¿sí? Escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, y desciende sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Si la voz está diciendo que este es mi Hijo amado, ¿quién es la voz? Dios. ¿Qué Dios? Padre. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. El Padre se hace presente, el Hijo que está ahí en la persona de Jesús y el Espíritu Santo en forma de paloma. Es decir, las tres personas de la Trinidad se manifiestan en el bautismo, como diciendo, acá está todo Dios. ¿Sí? Fíjense qué importante. Y así, de esta forma, Jesús asume la misión de ser el Redentor, ¿sí? El Salvador. ¿Sí? Asume los pecados de la humanidad. Inmediatamente después de que Jesús es bautizado en el río Jordán, los textos del Evangelio, tanto de Marcos, Lucas y Mateo, siempre hablo de los sinópticos, mencionan de que Jesús es conducido por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, 40 días y 40 noches, inmediatamente después de su bautismo por Juan. Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Al final de este tiempo, Satanás, el diablo, el demonio, como quieran llamarlo a este personaje, le tienta 3 veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. ¿Sí? Las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Sí? Otro tema interesante, el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús en el desierto. Es decir, estas tentaciones de Jesús tienen una finalidad, ¿no? Y es lo que nos ocurre también un poco a nosotros. ¿Cómo hace el mal, cómo hace el maligno, en este caso Satanás, el diablo, para debilitarnos a nosotros? Y bueno, va a buscar nuestros puntos débiles, ¿sí? Va a buscar los momentos en que yo estoy frágil, en que yo estoy débil, para hacerme caer. Es muy astuto. ¿Sí? Fíjense cómo se manifiesta el mal. No se manifiesta, el maligno, Satanás no se va a manifestar así como vemos en las películas, ¿no? El Exorcista, por ejemplo, o algunas de esas películas así de terror, ¿no? Porque ¿qué va a lograr? ¿Qué va a lograr? Que todos salgamos corriendo y empecemos a rezar, ¿no? Entonces de esa forma no se manifiesta el maligno, ¿sí? El demonio no se manifiesta de esa forma, sino que es mucho más astuto, ¿sí? Busca nuestras debilidades. Y con Jesús pasó lo mismo. Si había estado 40 días sin comer, imagínense el hambre. Yo hoy no desayuné y tengo un hambre que estoy a punto de morder mi celular, ¿sí? Del hambre que tengo, ¿no? Entonces, imagínense 40 días yo sin comer, ¿no? No sé si estaría vivo, ¿no? Digamos, me comería cualquier cosa, una planta, lo que sea. Pero digo, entonces, ante la debilidad de la carne, ¿sí? Ante la debilidad del hambre, ahí aparece la primera tentación. ¿Sí? La segunda tentación
el poder, la ambición, ¿no? La ostentación, el creerse más, ¿sí? El querer tener. Y la tercera tentación va por lo mismo, ¿no? El poder, los reinos. ¿Sí? Si te postras ante mí, ¿no? Te voy a dar todos estos reinos, todo esto será tuyo. Todas tentaciones que van por lo muy, muy humano. Esto nos pasa a todos, ¿sí? Ahora, ¿las tentaciones son malas? ¿La tentación es pecado? ¿Qué piensan ustedes? Para hacer, no. ¿Cómo? Pero si no actúas, no. Muy bien, las tentaciones no son malas. Lo malo es caer en la tentación, ¿sí? Guarda con eso. Pero Jesús, por supuesto, ha vencido la tentación, ha vencido las tentaciones, demostrándonos que también nosotros, siendo seres humanos, en este mundo también podemos vencer las tentaciones, ¿sí? Por ejemplo, más de uno tuvo la tentación de dejar a Farro este año y nosotros no. Muy bien. Excelente, Álvaro. Eso es algo muy común que está pasando, ¿sí? La tentación de abandonar, de dejar, porque por distintos motivos, porque no me gusta esta modalidad, ¿sí? Nos agarra por la debilidad, y sin embargo ustedes están acá, ahí, firme, tratando de hacer lo que se puede, ¿no? Metiéndole garra, ficha. Eso es muy importante, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, y las tentaciones de Jesús, ¿cómo las interpretamos teológicamente y bíblicamente, la interpretación que hacemos? Estas tentaciones, esta victoria de Jesús sobre las tentaciones en el desierto, es un anticipo, es la antesala. Atención, anote esto, señor y señora, en su casa, que está ahí mirando por este canal. Atenta la mirada, firme el oído. La victoria de Jesús sobre las tentaciones es un anticipo, una antesala de la victoria final de Jesús sobre la muerte, sobre el mal, en la resurrección, en la Pascua. ¿Sí? Es decir, Jesús vence las tentaciones mostrando de que al final, con su muerte y con la resurrección, Él va a vencer al mal definitivamente, ¿no? Vence a la muerte. La vida vence a la muerte, ¿sí? La resurrección es eso, la victoria de la vida sobre la muerte, ¿sí? Fíjense qué interesante. Y además piensen en el Génesis, ¿sí? En el Génesis. Por una tentación, ¿sí? Por una tentación, el hombre y la mujer, la primera humanidad creada, representada en Adán y Eva, han caído y nos ha llegado a nosotros la muerte. ¿Sí? Adán y Eva, digamos, han caído, no han podido vencer la tentación, ¿no? Y nos llega a nosotros el pecado y la muerte. Entonces, a través de la victoria de este nuevo Adán, Jesús, el nuevo Adán, nos llega a nosotros la vida y la salvación, ¿no? Fíjense qué interesante cómo se van hilando algunos datos en la historia. Muy bien. Bueno, chicos, queridos de segundo año B del profesorado de Educación Física. Llegamos hasta acá. Toda la bibliografía, todo lo que fuimos hablando está en el aula virtual. Yo voy a revisar de vuelta. Ayer estaba mirando y ahora voy a mirar de nuevo, a ver si me faltó alguna cuestión para subirles, para dejarles, y cualquier cosita les voy a estar subiendo a la hora virtual ahora durante la mañana lo que falte. Pero van a ver ustedes que tienen algunas síntesis, algunos apuntes ahí respecto a los temas que fuimos desarrollando. Fíjense la planificación, el programa, ¿sí? Miren el programa, nos vamos a dar cuenta que no hemos desarrollado todo, para nada, ¿sí? Nos hemos quedado cortos en el tiempo, pero bueno, ya saben ustedes cómo fue este segundo cuatrimestre tan cortado, ¿sí? Cualquier cosa, repito, organizamos algún otro encuentro, ¿sí? Organizamos otro espacio
para ir aclarando dudas sobre los que quieran rendir el examen final en estas 2 instancias de mesa de exámenes que vamos a tener en noviembre y diciembre. ¿Sí? Chicos, yo les agradezco por el esfuerzo de estar, ¿sí? Durante estos encuentros, y como siempre digo a los estudiantes, solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes y lo que han vivido durante este año, ¿sí? Y cómo, digo yo, Dios nos ha sostenido en el tiempo, dándole fortaleza para poder estar y terminar hoy, ¿sí? Último día de clase, ¿no? Y todavía rindiendo algún parcial, alguna materia. Así que bueno, denle gracias a Dios por eso, ¿sí? Y pidámosle a Dios también que le dé la fortaleza a nuestros compañeros que por ahí van quedando en el camino y que les ha costado más, ¿sí? Y también para nosotros, para poder rendir de la mejor manera posible las materias que tengamos, ¿sí? Chicos, ánimo, fuerza, y recuerden siempre esto, ¿sí? No bajar los brazos ante las metas, los sueños, ¿sí? Que cada uno tiene. Por los sueños no se canta ni se baila, ¿sí? Por los sueños se trabaja, se estudia, y si hay fe, se reza, diría un sacerdote amigo mío, que siempre nos repite esto. Así que ánimo, gente, y nos vemos en el examen final, si Dios quiere. Cualquier duda, Muchas gracias, profe. estoy a disposición. Dale, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Dejen en el chat, por favor, en el chat dejen, por favor. Perdón, Vanina, ¿qué decías? Gracias. Bueno, Los nombres. nombres en el chat, así de registro de asistencia. Muy bien. Gracias, Valentina, delegada del curso, o subdelegada. En realidad soy la subdelegada. Sí. Subdelegada, Pero perdón, bueno, perdón. me tocó ahí de lleno. Nos vemos, Valentina, ya está delegada, profe. No hay su delegada, Valentina. Sí, ella quería serrucharle el piso al delegado, no sé quién es el delegado, pero... Ya te delegaron el cargo, ya así que sos delegada. No me dieron Nos vemos, mucho. Valentina, hacete cargo, Valentina. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, chau, chau, que estén Chau, bien. profe. Dios los bendiga, chau, chau. Igualmente.